Eclesiastés 11, versículo 5. Este versículo nos va a poner en el contexto de la enseñanza del día de hoy. Eclesiastés capítulo 11, versículo 5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Oremos. Padre Santo, venimos delante tuyo, reconociendo que tú eres nuestro Dios soberano y todopoderoso, y que tú obras de acuerdo a tu santa y sapientísima voluntad, Señor. Te alabamos y te glorificamos porque podemos descansar en ello, Señor. En que todo lo que haces es bueno. Y Padre, y aunque no lo entendemos, podemos descansar con gozo y confianza en tu carácter, en ti y en la obra de tu Hijo amado, por el cual podemos nosotros ahora acercarnos en confianza a ti, Señor, para tener comunión y ser edificados por medio de tu palabra y por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Padre, te pedimos que obres y que mediante el tiempo que meditamos ahora en esta doctrina, tu pueblo sea edificado y vengamos cada vez más a claridad en tu palabra y cómo obras, y todo esto para que nos volteemos a ti y reconozcamos tu magnificencia y tu poder soberano. Padre, te alabamos por ello y te pedimos que abras nuestro entendimiento y pueda yo ahora explicar tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a continuar el día de hoy en el capítulo 3, párrafo 1, puntos 4 y 5 de la confesión. Me parece que ya está en el WhatsApp, por aquellos que no tengan la confesión en papel. A ver si la tienen en el WhatsApp. En el WhatsApp está el párrafo 1, que es el que hemos estado estudiando de este capítulo 3, y voy a leerlo. Y dice: Dios desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo. Punto número 4, que vamos a ver el día de hoy. Ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece. Punto número 5, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en llevar a cabo sus decretos. Hermanos, esta doctrina que estamos continuando el día de hoy es una de las más hermosas cuando la empezamos a entender y comprender, porque de alguna manera empezamos a ver cómo obra Dios. Y la clase pasada respondimos a la pregunta que podría surgir después de ver el punto 1 y 2. Porque en el punto 1 y 2 aprendimos que el decreto de Dios es universal. En otras palabras, su voluntad es soberana. Abarca todos los acontecimientos y todo lo que existe. Entonces, respondimos a la pregunta natural que podría surgir, que sería: ¿es correcto llegar a la conclusión que Dios creó el mal, ya que vemos el mal por todos lados? O quizá otra pregunta: ¿es Dios quien hace que el hombre peque, como si fuéramos marionetas o títeres? Y la respuesta es no, como lo vimos en el estudio pasado. Y por eso la confusión agregó: Dios no es autor del pecado,
ni tiene comunión con nadie en el mismo. Y vimos que el argumento que debemos tener presente siempre y que responde tajantemente a esta conclusión equivocada, que Dios sea el autor del pecado, se encuentra primero especificado en el primer punto de la confesión, el cual está de acuerdo a las Escrituras. Noten cómo dice el primer punto, que su decreto o voluntad es sapientísimo y santísimo. Es decir, su carácter impide que Él sea el autor del pecado. Es decir, que sus mismos atributos de santidad y sabiduría nos deben guardar de caer en ese pensamiento, ¿no? Ni siquiera tenerlo en nuestra mente, ¿no? Podemos no entender, pero nunca Él llegar a la conclusión de que Él pudiera tener algo que ver con el pecado, ¿no? El día de hoy, en el punto 4, que hoy veremos junto con el 5, la confesión va a abordar la responsabilidad del hombre y cómo Dios ordena y establece sabiamente todo providencialmente para llevar a cabo fielmente sus santos decretos. Así que el día de hoy meditaremos en este punto de la libertad de la criatura. Noten, a la cual la confesión nombra como una causa secundaria dentro del decreto de Dios. Y empezaremos a aprender de esta manera un poco más sobre la providencia de Dios. Noten, el punto 4 empieza, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura. Vayan conmigo a Génesis 50, 20. Génesis 50, 20. En este pasaje tenemos a José, ¿verdad? Ya hablando con sus hermanos, ¿verdad? Después de todo lo que aconteció, de que ellos lo vendieron y de que pasó, estuvo en la cárcel, en el calabozo, en la cárcel, y después de que ya estaba como segundo del faraón, llegamos al punto donde él ya están sus hermanos, ¿no? Y se dan cuenta que era él, ¿no? Entonces, Génesis 50, 20, José dice, vosotros pensasteis mal contra mí. En este versículo vemos la responsabilidad y libertad de los hombres. Vosotros pensasteis mal contra mí. Es decir, José les está diciendo a sus hermanos, ustedes pensaron mal contra mí. Él está señalando la actividad libre que llevaron a cabo sus hermanos. Él les dice, vosotros pensasteis mal contra mí. Y aquí la palabra hebrea para pensar es la misma que se usa para encaminar, que está un poco más adelante. Noten cómo dice más adelante el mismo versículo. Mas Dios lo encaminó. Entonces, la palabra hebrea para pensar es la misma que usa más adelante para decir, mas Dios lo encaminó. Y esta palabra se refiere a pensar o planear. Y la idea aquí es la de tramar o entretejer sabiamente o diseñar artísticamente. Es decir, que el texto nos está diciendo que los hermanos de José pensaron, ellos planearon libremente, entretejieron un plan contra su hermano. ¿Ok? Es decir, ellos no fueron manipulados por Dios para pensar y obrar mal contra José. Pero ahora vean la misma palabra que dice, Dios lo encaminó, refiriéndose al mal que planearon los hermanos, pero que Dios encaminó para bien, que Dios entretejió para bien. Los hermanos de José libremente hicieron un plan para destruir a José, para deshacerse de él. Pero Dios había cambiado su mal por bien. Supongo que tienen idea de la historia de la que estoy hablando, ¿verdad? De José, ¿sí? De José el soñador, de José los 12 hijos, ¿sí? Sí estoy, no estoy dejando a alguien afuera de contexto. Entonces, los hermanos de José libremente hicieron un plan para destruirlo,
para deshacerse, pero Dios lo cambió. Cambió el mal por bien. Y noten, hermanos, no solo el bien de José, sino el de mucho pueblo. Noten cómo dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios tenía un plan, y en ese plan incluso entró la pecaminosidad. Dios no los manipuló a ellos para ello, para que pecaran en contra de su hermano, pero estaba entretejido dentro del plan soberano de Dios. Dios no hace violencia a la voluntad de la criatura, sino que más bien la ordena o la establece. Miren cómo la confesión agrega: ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece. Entonces, la confesión enseña lo que vemos en las Escrituras, que Dios decreta todas las cosas, incluido el pecado. Pero la confesión, de acuerdo a las Escrituras, también niega que Dios sea el autor del pecado. Y esto lo debemos de justificar ya, como ya lo vimos, por el carácter santo y sabio de Dios, que ya por sí mismo es suficiente. Pero también se justifica sobre la base de la libertad o contingencia de las causas secundarias, tal como dice este punto. En otras palabras, Dios no es el autor del pecado, porque Él no hace que ocurra mediante su propia causalidad inmediata. O sea, Él no es quien hace que el hombre peque como marionetas, sino que es, escuchen, la responsabilidad de las causas secundarias o segundas. En este caso, los hombres, y en el caso de Génesis, los hermanos de José, los que voluntariamente lo piensan o lo planean. Ahora escuchen, la causa secundaria puede ser para mal o para bien. Los hermanos de José lo hicieron para mal. Lo que los movió a ellos era la intención de hacer mal a su hermano, ¿verdad? Como vimos en Génesis 50:20. Y también esta ilustración la podemos ver y la vamos a empezar a ver más claramente, y mi intención es poder llegar a que ustedes aprecien esto para que en sus vidas puedan estar alertas, atentos. Y esta ilustración que vamos a ver está en 2 de Samuel 24:1. 2 de Samuel 24:1. Cuando Dios, tras encender su ira contra Israel, decreta que David censara a Israel. 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 1. Tienen sus Biblias, váyanme siguiendo, porque es importante que lo vean con sus ojos en la Biblia. Que no digan que fueron inventos, cuentos míos. Y esto se ilustra claramente entonces. 2 de Samuel 24:1, cuando Dios se enciende en ira contra Israel y decreta que David censa a Israel. Pero escuchen, esto es como una prueba. Y David lo hizo, pero lo hizo pecaminosamente. ¿Ok? Ahora vamos a ver por qué lo hizo pecaminosamente. 2 de Samuel 24:1. Vamos a ver cómo esta doctrina también en la práctica se ve, y vamos a poder ver de esta manera también una excelente aplicación para nuestras vidas prácticas, porque eso es lo que mi intención, mis hermanos, es que no se quede en una teología en nuestras cabezas, sino que lo podamos llevar a nuestra vida práctica diaria. Es de mucha bendición, y lo vamos a ver más adelante. 24:1, 2 de Samuel 24:1. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, y escuchen, e incitó a David contra ellos, a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. En este pasaje, en una lectura simple, podemos ver que David fue incitado por Jehová
a hacer un censo de Israel y Judá. ¿Okay? Esto nos podría rápidamente meter como en confusión, ¿verdad? Y el pasaje está justo, en contexto, el pasaje está justo después de ver las hazañas que habían hecho un puñado de valientes en el capítulo 24, un puñado de valientes de David, de sus hombres valientes, habían hecho muchas hazañas. Unos cuantos habían derrotado a muchos milagrosamente, y lo habían hecho para proteger al pueblo de Dios. Pero recuerden que lo hicieron siempre con el favor de Dios. ¿Ok? Con el favor de Dios. Sin embargo, después de esto, David manda orgullosamente hacer un censo, que parece que no tiene importancia. Pero el hecho de que David contara al pueblo mostró su altivez, como si hubiera sido un logro personal de él. Es decir, que le estaba robando gloria a Dios. Él no estaba reconociendo que estas victorias que había tenido con unos cuantos hombres habían sido por la gracia de Dios y para la gloria de Dios y con la ayuda de Dios. Entonces él manda hacer orgullosamente este censo. Podría parecernos hasta sabio, ¿no?, hacer un censo, pero no. El punto fue el corazón con el que él lo hizo, ¿no? Y es que en esta acción, de la manera en que David hace este censo pecaminosamente, expone o revela que David está lleno de orgullo, porque está confiando en su poder militar, cuando él debía confiar primero en Dios. A él debería de haberle quedado claro que todas esas victorias con unos cuantos hombres eran por la gracia de Dios. Gracias a Dios. Vean de nuevo este pasaje. El texto dice que Jehová incitó a David. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Capítulo 23, todas las hazañas son narradas, lo que habían hecho unos cuantos hombres. Se enciende la ira de Jehová porque está habiendo orgullo dentro de David para que haga un censo. Ahora vean Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, que es la misma historia. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. ¿Tienen sus Biblias? Crónicas 21, 1. Donde vamos a ver que esta acción de incitar se le atribuye a Satanás. ¿Ok? Noten, Primera de Crónicas 21, 1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. No hay contradicción, mis hermanos. Ni siquiera un indicio de que Dios tentara al pecado a David, porque nuevamente es algo que Dios no hace. Ya lo dijimos, ¿no? Los atributos de Dios. Santiago 1, 13, 14 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tenta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. De su propia concupiscencia. Lo que vemos en estos versículos, mis hermanos, es un ejemplo de lo que Dios está usando como una prueba. Nosotros podemos ser tentados por Satanás en nuestras propias concupiscencias, convirtiéndose entonces en una tentación para pecar, tal como le pasó a David. Pero escuchen, mis hermanos, somos nosotros quienes no estamos alertas. Somos nosotros quienes no estamos alertas. David debía haber confiado en Dios.
Él debió haber hecho el censo con una actitud diferente a la que lo hizo. Si es que tenía que haberlo hecho, ¿no? A lo mejor no tenía por qué haberlo hecho ni siquiera, ¿no? Él debía haber confiado en Dios. Pero el que él haya hecho este censo pecaminosamente como lo hizo era una expresión de orgullo, en lugar de un reconocimiento humilde de que el Señor era quien estaba edificando el reino. Era el que estaba ganando las batallas. Así que en este pasaje aprendemos que este decreto no se llevó a cabo mediante el Espíritu Santo moviendo a David, sino mediante Satanás tentando a David. Y esto, mis hermanos, debe ser como una advertencia para nosotros. Debe ser como una advertencia para nosotros, para caminar humildemente en todas las cosas, siempre para su gloria y no la nuestra, estando alertas. El mismo David confesó en el Salmo 27 que aunque algunos confiaran en carros y caballos, él reconocería a Dios. Pero tristemente, algunas veces David falló y se centró en sí mismo. Y lo hizo algunas veces, ¿verdad? Varias veces lo hizo, ¿no? Cuando pecó con Betsabé, en esta ocasión. Y esto, mis hermanos, tuvo trágicas consecuencias para el pueblo de Israel. Recuerden cómo dice que se incendió la ira de Dios contra el pueblo. Y utilizó a David, utilizó el orgullo de David para castigar al pueblo. Y tuvo trágicas consecuencias. Así que aquí vemos la importancia, hermanos, que hemos estado aprendiendo en Gálatas, precisamente en los capítulos que hemos estado viendo últimamente, capítulo 5, versículos 16 al 17, ¿se acuerdan de qué trata? ¿Cuál es el llamado que hace Pablo a los Gálatas, hablando de la guerra que está entre el espíritu y la carne? ¿Cuál es el llamado que Pablo hace a los Gálatas? ¿Recuerda alguien? Andar por el espíritu, a ser guiados por el espíritu, a estar alertas de no estar en la carne, para no ser tentados por Satanás, quien puede llegar a tomar ventaja de nuestra carne y de nuestras propias concupiscencias, mis hermanos. Es una advertencia. Ahora, en estos dos pasajes que hemos visto de Génesis 50:20 y 2 de Samuel 24:1, está claro que la razón fundamental de Dios al decretar el pecado fue completamente pura y justa. Él aplicó su ira sobre el orgullo de David, utilizando el orgullo de David sobre el pueblo también, desobediente. Y en Génesis 50:20 vemos lo mismo, ¿verdad? Utilizó el pecado, lo volvió para bien, el pecado de los hermanos, para salvar a mucho pueblo. Entonces está claro que el decreto de Dios es completamente puro. En Génesis 50:20 la motivación del decreto de Dios es misericordiosamente de redención. ¿Ok? Redimir. Es un decreto de redención para salvar a mucho pueblo. Y en el segundo, en 2 de Samuel, es un decreto donde vemos la justicia retributiva de Dios. Ahora, ¿qué debemos aprender de todo esto? Debemos aprender que es importante ir al trono de la gracia. Cuantas veces nos demos cuenta que hemos pecado y que hemos fallado, debemos ir al trono de la gracia y confesar nuestros pecados. Es importante, mis hermanos, porque en el día a día nos sucede muchas veces
Pecamos entre los propios matrimonios, entre esposo y esposa. Pecamos, ¿no es así? Pecamos en nuestros trabajos, con otras personas. Continuamente fallamos. Si no andamos alertas, vamos a fallar. Pero es importante ir al trono de la gracia. David finalmente lo hizo y confesó su pecado. Vean el versículo en 2 de Samuel, el versículo 10, capítulo 24, versículo 10. 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 10. Después que David hubo censado al pueblo, ¿qué dice? Le pesó en su corazón. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Notó que lo había hecho en una actitud de orgullo, pecaminosamente. Y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. ¿Qué hizo David? Fue al trono, confesó su pecado y se arrepintió, ¿verdad? Y clamó por gracia. Aquí vemos que Dios no es autor del pecado ni hace violencia a la voluntad de la criatura. Y noten, hermanos, ahora la confesión agrega: ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece. Ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece. Estamos en la confesión, hermana. ¿Sí la tiene, hermana Elvira? La confesión, si alguien se la manda. Estamos en la confesión, ¿no? Capítulo 3, párrafo 1, punto 4. La confesión ahora, después de definir entonces la universalidad del decreto de Dios y que además Dios no es el autor del pecado, ahora nos habla de unas causas secundarias libres. Y el teólogo Williamson proporciona una definición bíblica de esto. Él dice: la libertad de las causas segundas y su definición van a hacer eco con la confesión. Quiero que vean esto. Esta definición que el teólogo nos da va a hacer eco con la confesión. Él dice: la libertad de las causas segundas puede definirse como la ausencia de coacción externa. La ausencia de coacción externa. En otras palabras, si alguien no es forzado por un poder fuera de sí mismo para hacer lo que es contrario a lo que él quiera hacer, entonces podemos decir con propiedad que es libre. ¿Ok? Voy a repetirlo. La libertad de las causas segundas puede definirse como la ausencia de coacción externa. No hay nada que esté coaccionando de fuera a esta causa secundaria. En otras palabras, si alguien no es forzado por un poder fuera de sí mismo para hacer lo que es contrario a lo que quiera esta persona o esta causa hacer, entonces podemos decir que esta causa segunda es libre. ¿Están de acuerdo? ¿Me estoy dando a entender, hermanos? ¿Sí? Tal como lo vimos en Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí. Nada influyó ni movió a los hermanos a pecar, a planear contra su hermano. ¿Están de acuerdo? Sino fue todo de ellos mismos. Nada externo los coaccionó. ¿Ok? Ahora entonces, las causas secundarias, las cuales son libres, se refiere a los medios a través de los cuales Dios obra en el mundo. Las causas secundarias, las cuales son libres, se refiere a los medios a través de los cuales Dios obra en el mundo. Y estos pueden ser
eventos, acciones y decisiones humanas que Dios utiliza para llevar a cabo su propósito. Estos pueden ser eventos, acciones y decisiones humanas que Dios utiliza para llevar a cabo su propósito. Mientras que la causa primaria es la voluntad y el poder soberano de Dios, su decreto. ¿Va quedando claro? Causa primaria, el poder soberano, el decreto de Dios. Causa primaria. Causa secundaria, eventos o acciones o decisiones humanas que Dios utiliza para llevar a cabo su propósito. En resumen, Dios puede utilizar las decisiones libres de las personas, las leyes naturales, puede hacer que llueva, si es necesario para llevar a cabo su plan, va a hacer que llueva o que no llueva. Las leyes naturales y las circunstancias diarias como causas secundarias para cumplir su voluntad. Lo voy a repetir. Dios puede utilizar las decisiones libres de las personas, las leyes naturales y las circunstancias diarias como causas secundarias para cumplir su voluntad. Y aunque estos eventos y acciones parecen ser independientes y contingentes, y ahorita vamos a explicar esta palabra, están bajo el control soberano de Dios y son parte de su plan divino. Aunque estos eventos y acciones parecen ser independientes y contingentes, están bajo el control soberano de Dios y son parte de su plan divino. Tal como José les dijo a sus hermanos, Génesis 45, versículos 7-8. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra. Es decir, para asegurar que hubiera descendencia sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, fíjense lo que dice José, no me enviasteis acá vosotros. Es decir, José está diciendo, ustedes son una causa secundaria. Dice, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y para gobernador en toda la tierra de Egipto. O sea, él está reconociendo que ellos eran una causa secundaria, pero que sobre esa causa secundaria estaba la causa primaria, el decreto soberano de Dios. Los hermanos de José actuaron como causas secundarias al venderlo como esclavo. Pecaron. Sin embargo, Dios utilizó estos eventos para llevar a cabo su propósito de salvar a su pueblo. Y todo esto está dentro de su decreto. Ahora, la confesión dice, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece. Ahora, hermanos, la confesión usa esta palabra contingencia para explicar la libertad. Y es que con ella entendemos la posibilidad de que algo suceda o no suceda. La posibilidad de que algo suceda o no suceda. Por ejemplo, en el ámbito empresarial se usa la palabra contingencia. La empresa tiene un plan de contingencia para afrontar cualquier posible interrupción en la cadena de suministros debido a desastres naturales. O sea, es un plan en caso de que algo suceda o no suceda. ¿Ok? Y en la teología reformada, la contingencia se refiere a la idea de que algunos eventos o acciones podrían haber ocurrido de manera diferente. En la teología reformada, la contingencia se refiere a la idea de que algunos eventos o acciones
podrían haber ocurrido de manera diferente. Y esto, repito, es porque Dios no elimina la libertad ni las posibilidades, sino que las ordena o establece para un propósito. Ya sea para cumplir su plan redentor, Génesis 50:20, o su justicia retributiva. ¿Vamos entendiendo, mis hermanos? Ya sea para cumplir su plan redentor, Génesis 50:20, o su justicia retributiva, segunda de Samuel. Dios airado contra el pueblo, utilizando el pecado de David para castigar a su pueblo. Dios siempre ha obrado así a lo largo de la historia para cumplir su plan redentor o retributivo. Y lo hace sin hacer violencia a la voluntad del hombre, sino permitiendo que hagan lo que quieren para cumplir su decreto. En otras palabras, a pesar de que Dios tiene un plan y propósito soberano, la teología reformada sostiene que las decisiones humanas y los eventos contingentes, es decir, las diferentes posibilidades, juegan un papel real en el mundo. Tenemos responsabilidad. Y lo podemos ver en muchos pasajes en las Escrituras. Mateo 17:12. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá. Juan 19:11. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Es responsable. Así que la contingencia no implica que Dios no tenga control. Él tiene un control absoluto, sino que Él ordena y usa eventos contingentes para cumplir su propósito divino. Vean cómo dice la confesión, sino que más bien las establece. Y el pasaje más claro para esta doctrina o para este punto podría ser Hechos 4:27 al 28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quiénes se unieron? Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Ellos se unieron libremente. Pero escuchen el versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. En estos versículos vemos la interacción de las causas secundarias, los hombres, el pecado de los hombres, Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel. Ellos son con acciones malvadas. Ellos son la causa secundaria, pero también vemos la causa primaria. ¿Cuál es la causa primaria, hermanos? En este pasaje, el plan soberano de Dios. El plan redentor. Aunque los hombres actuaron con maldad, sus acciones fueron utilizadas por Dios para cumplir su propósito redentor. Así que, nuevamente, la contingencia de las causas secundarias señala que aunque hay eventos y decisiones humanas que parecen aleatorias o independientes, finalmente están alineados con el propósito divino y son utilizados por Dios para cumplir su voluntad. Así que ahora me gustaría preguntarles, ¿en qué manera práctica esta doctrina impacta en nuestras vidas? ¿En qué nos beneficia entender esto para el día a día en nuestras vidas? ¿Cuál sería una aplicación práctica para nosotros? Denme algún ejemplo, mis hermanos. Algún ejemplo en sus matrimonios, en sus trabajos, etcétera. ¿Quién? ¿Denis? Ajá. En que cuando oramos,
podemos confiar de que el Señor va a hacer su voluntad en nuestras vidas, a pesar de que hay cosas que nosotros no podemos controlar. Amén. Así es. ¿Algo más? Hablando de la responsabilidad que tenemos, ¿qué podríamos aplicar esta doctrina en nuestra vida práctica? Tal vez que Dios usa nuestra obediencia para cumplir sus propósitos. Sí. ¿Y qué va a pasar con nuestra desobediencia? Igual va a cumplir, pero vamos a ser desobedientes. Y vamos a ser retribuidos también, ¿verdad? Y vamos a ser retribuidos, ¿verdad? Así es que, ¿cómo queremos formar parte de la obra soberana de Dios? ¿En qué lado quisiéramos estar? ¿En cuál? En la de bendición, ¿verdad? En lugar de en la de retribución, ¿verdad? En la de la obediencia, ¿verdad? Más prácticos, más específicos, hermanos. Vayan ejemplos específicos en sus vidas, en sus matrimonios. ¿Qué pasa un día, después de un día de trabajo pesado, mis hermanos, hombres, en el que están cansados y llegan a sus casas y las hermanas igual están? ¿Cómo están las hermanas? Cansadas. ¿Cómo están? Cansadas, ¿no? Pero ni uno ni otro sabe lo que el otro está pasando, ¿verdad? Ni uno ni otro. ¿Y qué pasa si llegamos en la carne? ¿Qué pasa si llegamos en la carne? El cortocircuito, ¿va? Va a ser como una competencia de ver quién peca más. ¿Sí o no? Una competencia, a ver quién peca más. ¿Quién se pone al servicio de Satanás más? ¿Sí o no? ¿No les ha pasado? ¿Sí? ¿Sí les ha pasado? Sí nos pasa, ¿va? Entonces esta es una doctrina práctica. Es muy práctica. Estar conscientes y vivir conscientes de esto. De que Dios está obrando en todo momento, providencialmente. El sábado pasado, no sé si fue este o un sábado, platicaba en camino con Alex, que veníamos ya al café. Le comentaba cómo en una ocasión llegaron al café dos personas que tenían un aspecto muy rudo. Dos hombres de color grandotes como guardaespaldas, ¿verdad? Así como malosos. Y le decía que ellos llegaron y se sentaron en la sala sin decir nada, nada más con un humor muy fuerte, ¿no? Pero le decía cómo el Señor me dio en ese momento la oportunidad de platicar con ellos y sentarme a compartirles el Evangelio. Y estos dos hombres recién salían de la cárcel. Recién salían de la cárcel, o sea, de la cárcel en alguna manera, el trolley o de alguna manera, pues es un paso por aquí de muchos que puede ser, ¿no? Pero el Señor me dio oportunidad de platicar con ellos. Y llegaron al café y les pude compartir. Uno escuchó el mensaje y después de compartirle el Evangelio, estuvo viniendo por varios días a que le explicara yo y le leyera la Biblia. Él hablaba inglés y yo español, y con mi inglés mocho de hace 7, 8 años, le compartía yo y él se maravillaba. Se maravillaba esta persona. Y este hombre dejó de robar. Habían caído por robo. Pero después me platicó que el otro compañero con el que venían, el cual no quiso poner atención ese día, no escuchó, por más que el otro le decía y le golpeaba y le decía, escucha, escucha, y el otro no quiso. Ese mismo día salió y se fueron a robar. De hecho, tenían planeado ir a robar. Pero ese día ese hombre ya no lo hizo. Providencialmente escuchó el Evangelio, le dio convicción de pecado y ese hombre ya no. El otro sí, y se fue. Regresó a la cárcel y me lo contó esta persona que estuvo viniendo, ¿no? Y le decía yo a Alex cómo podíamos ver continuamente, si estábamos alerta con los ojos, podíamos ver la providencia de Dios. Y cómo estar conscientes de ellos era importante para poder responder siendo guiados por el Espíritu, para ser instrumentos de Dios.
y no de retribución, instrumentos para su gloria, y no de retribución a causa de pecado, como le pasó a David, ¿verdad? Que actuó en orgullo. Ese mismo día que venía platicando con Alex, cuando llegamos al café, el primer cliente que entró fue un joven que me pidió igual, llegó, pidió de desayunar y que si me podía pagar después, cuando llegara su persona con la que se iba a encontrar aquí. Entonces accedí a darle del desayuno, lo que quisiera, ¿no? Y se sentó en esta mesa y empezó a leer los versículos. Y empezó a hacerme preguntas desde lejos. Y me comentó, entonces le dije que si se podía acercar, se acercó y me comentó que acababa de salir de la cárcel. Joven, 28 años quizás. Y providencialmente el Señor me dio media hora para venir y sentarme con él, para compartirle la palabra, ¿no? Y conscientemente me propuse, ¿no? Contra mi carne, muchas veces contra mi carne lo hago, no, es una batalla, ¿no? Porque mi carne prefiere tener clientes, ¿no? Mi carne prefiere tener clientes que venir y sentarme media hora abriendo el negocio para enseñarle algo, ¿no? Pero contra mi carne me propuse hacerlo, ¿no? Tal como debiéramos hacer todos los esposos y todas las esposas cuando vayan a llegar nuestras esposas y viceversa, ¿no? Proponernos, recibirlos en el espíritu, amarlos, ¿verdad? Uno o a otro, ¿verdad? Y le compartí, providencialmente el Señor me dio media hora, ¿no? Y el joven se dirigía, y vi la providencia de Dios. Después se la platiqué a Alex, porque este hombre se dirigía al downtown, al centro de San Diego en un taxi. Pero cuando él le dijo al taxista que no traía dinero, el taxista, al darse cuenta que era una persona recién salida de la cárcel y que no tenía para pagarle, lo primero que hizo el taxista es meterse aquí luego en la estación de la E. O sea, cuando se dio cuenta que no tenía para pagarle, se vino a la estación de la E y aquí lo dejó. Dijo, no lo voy a llevar hasta el centro, ¿verdad? Lo dejó aquí en el café, pero fue providencialmente para que este hombre viniera y escuchara en ese preciso momento lo que el Señor quería que escuchara. Yo pude haberme negado a compartirle por cualquier excusa, por cualquier razón. El taxista incluso pudo haber confiado en él y llevarlo por una obra de misericordia, lo pudo haber llevado, pero no. En su mente dijo, pues no me va a pagar, aquí lo dejo, ¿no? Pero Dios usa todo eso. Entonces el hombre entró a pedir de desayuno. Y noté que ya el muchacho, después de una plástica, noté que era creyente. Era cristiano el joven, había compartido. De hecho, cuando se sentó aquí, sacó su Biblia y empezó a leer, ¿no? Pero este muchacho necesitaba escuchar nuevamente el Evangelio, claramente, ¿verdad? Era su primer día libre nuevamente, ¿no? Así que, mis hermanos, nosotros debemos estar conscientes de que nuestras acciones son causas secundarias en el decreto soberano de Dios. Debemos estar conscientes que todo el tiempo nuestras acciones son causas secundarias en el decreto eterno de Dios. Así es que debemos de poner atención si estas acciones que llevamos a cabo en nuestras vidas son pecaminosas o si son para darle gloria a Dios. Debemos estar alertas, porque aunque Dios es soberano y todo está bajo su control, las acciones humanas tienen significado y responsabilidad real. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. El hombre planea, causa secundaria, pero Dios dirige sus pasos, causa primaria y soberana. Proverbios 16:9. Dios no solo actúa directamente en el mundo, sino que usa medios, causas secundarias para lograr o llevar a cabo su voluntad soberana. Y finalmente, en su decreto soberano se manifiesta su sabiduría
su poder y fidelidad. En su decreto soberano se manifiesta su sabiduría, su poder y fidelidad. Vean cómo dice la confesión, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en llevar a cabo sus decretos. Dios no es hombre para que mienta, Él es el soberano todopoderoso y si ha dicho lo ejecutará y Él es fiel a su palabra, a lo que ha dicho. Y principalmente, mis hermanos, tratándose de la salvación de su pueblo, Él obra providencialmente en nuestras vidas para bien de su pueblo. Efesios 1, versículo 3 y 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Punto número 4. Ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en llevar a cabo sus decretos. Vamos a orar. Padre Santo, venimos a ti, Padre, después de estudiar y meditar en tu decreto soberano, santísimo y sapientísimo, Señor. Padres, nos asombramos y nos gozamos en ello, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a estar alertas, conscientes de esto, Padre, de que tú nos usas como medios, como causas secundarias, Señor, para llevar a cabo tu plan, y que tú obras en nuestras vidas, Señor, con el propósito de santificarnos, Señor, para que cada vez seamos más parecidos a tu Hijo, Señor. Ayúdanos, Padre, a alinearnos a tu voluntad redentora, Señor. No permitas que nos desviemos y que vivamos en nuestras concupiscencias o en la carne, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.